last but not least, como dicen, cerramos este evento de Salud 4.0 con la presentación de Julio Pallavicini. Julio es Senior Manager Technology Consulting de EY, una de las principales consultoras, sin duda, a nivel mundial, que nos va a hablar sobre la tecnología como motor de desarrollo en infraestructura de salud. Julio es un profesional con 30 años de experiencia liderando procesos y servicios relativos a la gestión tecnológica de información y servicios de consultoría relativos a soluciones en la nube e híbridas en diversas industrias, incluyendo, por supuesto, salud y lo anterior tanto en empresas regionales como globales. En la actualidad, lidera como gerente senior de consultoría en tecnología a EY Centroamérica la práctica de data y analítica. Un poco como cierre de todo lo que hemos visto en esta jornada. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias a IT Now por invitarme y muchísimas gracias a ustedes por esperar. Si el presentador anterior pues la tenía difícil, yo la tengo peor, ¿verdad? Yo mismo no soporto ya esta necesidad de alimentarme, pero vamos a tratar de dar alimentación de información y alimentación valiosa para ustedes. Tal vez quisiera empezar conociéndolos un poco. Me gustaría saber cuántos participantes de acá tenemos interesados en tecnología o su negocio gira alrededor de la tecnología pura. Tal vez levantando digitalmente, vamos a hacer la encuesta, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuántos en el sector salud, desde el punto de vista de medicina, que les encantaría saber más de tecnología? Ok, perfecto. Vamos a tratar de usar entonces un lenguaje que nos pueda servir para todos. Bueno, creo que el primer punto nos lo vamos a saltar por temas de tiempo. Creo que ya todos los panelistas anteriores los han convencido de la necesidad de los datos, ¿verdad? De cómo los datos hoy por hoy pasaron de ser un laguito de datos a ser un océano de datos. Y el reto hoy es manejar ese volumen, esa variabilidad y esa rapidez con que cambian, de forma que sea útil para un profesional en el sector salud. Hay un mensaje muy interesante de nuestra líder global del sector salud y bienestar y quisiera recalcar esto. ¿Qué es lo que ha sucedido en el contexto actual? Hace años o décadas no teníamos estas condiciones que tenemos hoy en día. Resulta ser que tenemos una tecnología de conectividad llamada 5G. Yo sé, no la tenemos, pero sí la tenemos. O sea, en Costa Rica no la tenemos, pero va a llegar algún día, esa es la esperanza. También tenemos una característica alrededor del giro del negocio, el giro del negocio del sector salud, profesionales en salud, y adicionalmente tenemos algo que se llama computación en la nube. O sea, las inversiones para el procesamiento de datos han disminuido enormemente. Todos utilizamos computación en la nube. Todos hoy en sus teléfonos utilizan computación en la nube. Entonces, eso no lo teníamos hace unos años. Entonces, dentro de este contexto, obviamente, el reto es diferente. No sé si alguien aquí es doctor o especialista, ¿verdad?, de algunas ramas de medicina, pero no sé si son capaces como profesionales de poder analizar todos los datos en tiempo real de un paciente. Es literalmente imposible. Tenemos un limitante ahí. Pues bien, ¿cuáles son estas fuerzas que dentro del tema de limitación están ejerciendo presión en el sector? Hay muchas que yo creo que han mencionado previamente. No me voy a quedar en ellas. Solo las listo aquí para que ustedes las puedan observar. También sí quisiera recalcar que hay unas que no están tan claras. Hay unas tangibles y otras intangibles. Entonces, hablando de las intangibles, está, por ejemplo, el proceso de gestión del cambio. Es un tema incluso generacional y es un tema de actitud, de aprendizaje. Ustedes pueden tener la mejor tecnología del mundo, pero si no la adoptan culturalmente dentro de la organización, no van a poder explotarla. No hay tecnología que sirva. Me ha tocado casos de personas muy adultas que la adoptan increíblemente y lo contrario, personas sumamente jóvenes que se rehúsan a usar la mejor tecnología y su empresa invirtió en eso. Entonces es un tema cultural. Eso es algo importante que es intangible y algo interesante es que todos estos cambios tecnológicos han cambiado lo que conocemos
como el poder en la toma de decisión. Tradicionalmente ese poder lo teníamos concentrado hace unas décadas en el equipo médico, en los proveedores, en las farmacias. Hoy en día eso es invertido. Ese poder lo tenemos a la mano del paciente y a la mano de la tecnología. ¿Por qué? Porque ahora es un paciente mejor informado, es un paciente que tiene acceso a datos. Un doctor me mencionaba, es increíble, dice, yo publiqué un artículo hace como una década y resulta ser que tuve un paciente que no solo sabía del artículo, sino que también sabía cómo criticarlo. Y es que leyó todos los reviews en redes sociales de ese artículo. Antes un paciente llegaba a consultarle, doctor, ahora el paciente bien informado llega a decirle, yo creo que este procedimiento no me va a servir, ¿verdad? Pues bien, con eso como preámbulo quisiera pasar a lo que son las tendencias. Hay muchísimas tendencias, desde sostenibilidad, ¿verdad? Responsabilidad social, etc. Pero en tecnología quiero resumirla en 3 y tienen que ver con analítica. La primera tendencia es que tenemos una alta demanda de todo nuestro ecosistema con respecto a conectar todas las fuentes y flujos de datos. Esta alta demanda no es un nice to have, no es un must to have, eso ya pasó, ya existe, están interconectadas. Pero el problema es que el que estén interconectadas no implica que le sacamos provecho a los datos. No los convierte en información. Ese es un proceso que es el resultado de una analítica sobre esos datos. Para poder correlacionar esto, ¿qué sucede? Por ejemplo, dentro de lo que sería una compañía de seguros con el resultado de un laboratorio o con lo que opina el doctor como diagnóstico, eso no se da de forma automática. De hecho, existen lo que se denominan silos de información. Esos silos lo que implica es que aunque yo como empresa de seguro tengo acceso al resultado del laboratorio, tal vez no lo entiendo y no entiendo qué tiene que ver eso con lo que me está reclamando en el seguro el paciente. Esa correlación es la que nosotros, si lo hiciéramos a pie, como se conoce manualmente, seríamos incapaces de manejar ese volumen de datos. Pero los famosos algoritmos, que han hablado de algoritmos, no son nada más que programas que lo que hacen es emular la inteligencia humana para poder hacer ese procesamiento mucho más rápido. La otra tendencia, bueno, de esto hablaron infinidad de veces, es como la 5G. Yo, por ejemplo, soy diabético y cuando viví en Estados Unidos tenía un parche que al teléfono le informaba en tiempo real por Bluetooth, ¿verdad?, mi condición, glucosa alta, glucosa baja. Pues el problema es como 5G. Aquí, desde que estoy aquí, no lo puedo conseguir. No se vende. Lo que venden es un parche que se conecta a un dispositivo que no me cabe en el maletín, ¿verdad? Y es lo único que venden. Entonces, está la tecnología. En algún momento llegará el dispositivo. Pero el punto aquí importante es que esté la tecnología o no de dispositivos, de los nanobots, de los famosos microbots, de los wearables, aunque esté no necesariamente los datos nos llegan y aunque nos lleguen no necesariamente nos vamos a convertir en información. Y la tercera tendencia, que es la que me encanta, que yo creo que como profesionales es la que más les va a impactar, es poder tener acceso a la columna vertebral digital de los datos. ¿Qué significa esto? Que ustedes puedan tener esa interconexión, esa administración. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes tienen un dispositivo, usan computación en la nube, digamos que tienen la última generación. ¿Quién aquí tiene el dispositivo con mayor capacidad de memoria en su dispositivo? No sé cuántos gigas tendrá en su dispositivo, vamos a hacer una competencia, ¿verdad? 128 gigas, 500 gigas. Tiene una capacidad limitada, ¿no? Si ustedes quieren usar más capacidad, pues tendrán que usar la nube, ¿verdad? La capacidad en la nube también es cobrada y periódico. Entonces, vean ese reto. ¿Cómo hago para poder manejar la cantidad de volúmenes, que significa todo esto, a nivel de expedientes médicos? Ya no son gigas, ¿verdad?
Entonces, ese primer reto es parte de lo que hay que manejar dentro de esa columna vertebral digital de datos. El otro reto es que cambian constantemente. Yo empecé a almacenar fotos de mis hijos cuando estaban pequeñitos, ya son adolescentes, ya imagínense, ¿verdad?, la cantidad de datos y cómo los busco. Varían constantemente. Ahora por día estoy almacenando 50 fotos. Cuando empecé era una al mes. Entonces, ¿cómo los busco? ¿Cómo voy a buscar las fotos de mis hijos de hace 15 años o 18 años? ¿Verdad? Entonces, esa variación tan rápida, junto con la complejidad. Antes, hace décadas o siglos, ¿verdad?, el médico tenía 2 o 3 datos, parámetros para diagnosticar. Ahora son 50,000 y ahora tras de eso me obligan a ver qué es lo que dice el medidor de salud del iOS de mi teléfono, ¿verdad? Entonces, esa cantidad, velocidad y variabilidad, tengo que administrarla en esta columna vertebral y tras de eso tengo que conectarlo con todas las fuentes y encontrarle un sentido lógico a esos datos. Bien, pero para no frustrarlos y hablar de los problemas que ya todo el mundo sabe que tenemos, hablemos de las soluciones. ¿Qué hacer en esos escenarios? Bueno, los desafíos los podemos seguir manejando, ¿verdad? Los mencioné ya antes, pero lo primero es, y no es porque les diga, bueno, vamos a buscar al experto de EY, que es el que me va a solucionar toda la pomada canaria, ¿verdad?, de todos mis problemas de datos. Pero sí, independientemente de quién sea, tiene que sentarse a desarrollar lo que conocemos como una arquitectura. Cuando ustedes van a construir su casa, lo primero que hace el ingeniero, el arquitecto es sentarse con ustedes y preguntarle, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué problema tiene? Hacer un diagnóstico. Bueno, ¿cuántos hijos tiene? ¿Quiere 3 o 4 habitaciones? ¿Quiere piscina? ¿Quiere 3 pisos? ¿Quiere además hacer un ático? Etcétera. Entonces, en datos es lo mismo. Hay que sentarse a planificar lo que vamos a hacer dentro de la organización de forma orquestada. La solución que me sirve a mí en el sector de cadena de suministros o en el sector de inventario o en ventas o en atención de servicio al cliente, ¿verdad?, no puede ser aislada, tiene que ser orquestada, porque todos los datos se interconectan, si no, no tendría valor una inversión de este tipo. Entonces veámoslo como una ecuación. ¿Qué ecuación necesito yo para solucionar holísticamente el problema de mis datos? Bueno, como ingeniero que soy, me voy a tener que ir un poquito a los números, pero los números utilizan parámetros. Entonces, ¿cuál es el valor futuro de una solución de datos, de analítica de datos, de ecosistema de datos? El valor futuro que nos va a traer es cuando logramos desarrollar algo que conocemos como innovación. Y eso no es algo que de la NASA o que tengamos que crear un departamento súper complicado y carísimo. Innovación es lo que todos ustedes hacemos y producimos hoy en día en nuestro trabajo. Cuando buscamos una forma mejor de hacer las cosas, estamos innovando, estamos buscando una solución. Claro, entonces, ¿cómo la solución aborda este tema de innovación para agregarlo a la fórmula de los datos? Bueno, toda inversión requiere resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener esos resultados? Pues para maximizarlo lo personalizo. O sea, los datos no son genéricos. Los datos de Julio no son los mismos datos de María, o de José, o de Juan. Entonces tenemos que personalizarlos para generar impacto en el sector salud. Esa multiplicación de factores lo que implica es que los resultados para las personas, médicos y para el sector se multiplican por el grado de personalización. Vean que ya le estamos agregando una complejidad. Lo tengo que personalizar por los 5, 6, 7, 8 millones que seamos en el país, por cualquier cantidad de pacientes adicionales o de paciente consumidor, etcétera, para que él pueda participar, ser más preciso, predictivo y proactivo. Pero ahí no acaba la tarea. Esto lo tengo que potenciar con los datos. Y esa potencia elevada a los datos, ¿verdad?, implica, en resumen, conectar todos los datos, combinarlos y compartirlos. Porque después de que los convierto en información, ¿cómo voy a interpretar yo como especialista del sector salud
lo que me está mostrando. Yo podría presentarle un tablero, lo que se conoce en dashboard de información, pero si no lo entiendo, ¿de qué me sirve a mí como especialista? ¿Verdad? Entonces, ese compartir es hacerlo amigable para consumo del especialista del sector salud. Ya hablando un poquito más de tecnología, en resumen, entonces, esos datos, conocimientos y análisis tienen que entregarse de forma flexible. Cada organización opera diferente. La Caja del Seguro Social opera diferente del Ministerio de Salud, opera diferente de los hospitales privados. Eso hay que flexibilizarlo y adaptarlo. Tiene que ser escalable. Hice la inversión y a los 3 meses ya no me caben los datos. ¿A qué paciente le borramos el expediente, ¿verdad? Para que podamos meter a otro? No es viable. Y los datos tienen que ser unificados. Es decir, tienen que poder ser accesibles desde cualquier lugar a cualquier persona o especialista del sector. Eso me lleva también a hablar, ya adentrándome dentro de lo que es tecnología, a otro reto que tenemos que enfrentar cuando hacemos la arquitectura de esos datos, y es que hay cualquier cantidad de aplicación satélite en todas las organizaciones. ¿Quién no ha visto una aplicación en nuestra empresa que a alguien se le ocurrió inventar hace 10 años y que hoy existe como una aplicación en la nube, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Resulta ser que para migrarla, de ahí se pensionó, se murió el señor que la administraba y la sigue usando y tirando la bola hasta que estalle, ¿verdad? Entonces, ese tipo de problemas lo vamos a enfrentar en la arquitectura. Por eso es que hay que especializarse en la parte de bits y bytes, en la parte que muchos llaman centro de datos. Esta es una recomendación de gratis, ¿verdad?, que les doy a todos cuando quieren enfrentar este tipo de problemas en su organización. Hay que manejarlo por fases. No puede haber un Big Bang en lo que es la arquitectura de datos. ¿Quién de aquí trabaja en una organización que dice, bueno, vamos a parar todo el mundo de vacaciones y en 3 meses vuelvan para continuar haciendo su análisis de datos? Nadie, ¿verdad? O sea, Big Bang no sirve. Hay que hacer la evolución desde donde estemos, la arquitectura SIS que tengamos, hasta la to be. Como dicen, no hay almuerzo gratis. Aquí hay que sufrir un poco, pero el beneficio va a ser recompensado. Entonces, la fase 1 es estrategia, como les dije, sentarse con el arquitecto, ingeniero de datos, tirar los planos, los blueprints, y ahora sí, fase 2, implementar. Para que implementar con conocimiento, pero no solo tecnológico, sino el objetivo de la empresa. ¿Qué queremos solucionar a nivel de empresa? Y finalmente, en una plataforma futura, vamos a tener consolidado todos los datos con la confianza de que son los datos que nos sirven y también con la seguridad de que están integrados. Casos de uso. Aquí no me voy a ir a estadísticas porque toda la mañana he escuchado estadísticas. Algunos dicen unos millones, trillones, etcétera. Bueno, lo importante aquí, como casos de uso, es dónde aplicamos esto. Podemos ver, por ejemplo, en la actualidad que en imágenes médicas, un algoritmo que le enseñamos a entender con datos de pacientes cómo interpretar una imagen médica, una radiografía, un análisis, un TAC, etc. En comunicación sanitaria, uno de los principales errores achacables a muchas organizaciones durante la pandemia fue la mala o pésima comunicación, ¿verdad?, en todos los aspectos sanitarios. En todo lo que es reducción de errores médicos. Querramos o no, todos vamos igual, por decirlo de alguna forma, no envejeciendo, vamos evolucionando, ¿verdad? Entonces, nuestra capacidad, incluso de ver cosas, va disminuyendo, de entender cosas va disminuyendo. Los algoritmos no envejecen, van mejorando, van aprendiendo, y si les enseñamos bien, van a poder tener una capacidad de análisis pues que va a complementar la nuestra, no va a eliminar a un médico o un especialista de salud, va a complementar sus capacidades. Sea como sea, es una herramienta de reducción de errores valiosísima. Y mejorando la eficiencia de la organización. ¿Quién no ha sido cuestionado en cualquier organización de que gasta mucho, desperdicia los recursos? ¿Qué pasó con todo esto? Y el inventario
¿Qué se hizo? Entonces, esa eficiencia en la organización es uno de los casos de uso más exitosos de la analítica y la inteligencia artificial. Pero particularmente un caso sencillo, les traigo una situación muy fácil de resolver, la visualización. ¿Cuál es el principal herramienta? Estoy seguro que todos la usan. ¿Cuál es la principal herramienta analítica de inteligencia de negocio que todos usamos hoy en día? Algo que hizo multimillonario Bill Gates. Excel, ¿verdad? Mira, pásame la tablita Excel. ¿Cuál? Ah, la de los inventarios. Sí, pero es como de 5 megas. Hey, pásamela, voy a ver qué hago el fin de semana para sacar los datos, ¿verdad? Esa es la herramienta clásica por excelencia. Pues resulta ser que si lo que anda buscando es un datito que no requiere analizar tablas y tablas de Excel, existe lo que conocemos hoy como especialidad de inteligencia de negocio o business intelligence, que se resume en visualizar de forma más amigable, por medio de diferentes tableros de información, conocidos como dashboard, diseñados y personalizados para cada uno de nosotros, como queramos, o para cada uno de los procesos, en donde podemos manejar datos, información, incluso podemos restringirlos, decidir quién lo ve y quién no lo ve, ¿verdad? Y de forma muy rápida encontrar la información y profundizar en esa información y fácil de implementar. Eso es algo que muchos pueden hacer fácilmente. La complejidad está entre, mientras más datos haya, mientras más información exista, pues obviamente hay que dedicarle más tiempo. Pero es una solución que hemos implementado muy, digamos, costo efectiva para muchos clientes. Algunos deciden hacerlo de ellos. Encontré, por ejemplo, un gerente en otro sector que era gerente de finanzas, financiero, y me daba clases en la creación de Business Intelligence utilizando Power BI, que es una solución de Microsoft. Pero hay muchas, está Tableau y otras marcas. Por cierto, en EY somos agnósticos a proveedores de software. Nosotros realmente somos consultores. Nos dedicamos a implementar la solución. No vendemos software. Entonces, no es que tenga acciones en Tableau ni Microsoft. Entonces, esto es una recomendación en donde lo pueden implementar muy fácilmente. Ustedes mismos pueden experimentar. Un videito de YouTube de 15 minutos les va a ayudar a crear un dashboard muy fácilmente. Pero si lo mandan a crear dashboard de toda la organización, mejor nos llaman, ¿verdad? Porque son muy complejos y tienen que ir coordinados entre ellos. Pero esto les facilita porque crea un ambiente muy intuitivo y amigable para fácil uso. Lo pueden personalizar ustedes. Pueden tener acceso en diferentes dispositivos. Pueden estarlo viendo aquí. En lugar de dormirse en una presentación, comienzan a ver su dashboard de información, ¿verdad? Y la disponibilidad de información va a estar siempre a la mano para tomar una decisión oportuna. No tienen que esperarse a llegar a la casa y abrir la computadora, ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación que les doy. Prueben inteligencia de negocio. Y realmente, yo fui profesor de esta materia y realmente era introductoria dentro de lo que era la carrera. Y bueno, si quieren saber de más servicios, este es solo un par de ejemplos donde hemos ayudado a clientes del sector salud, donde por ejemplo ayudamos a crear una nueva visión y hoja de ruta para análisis de experiencia del cliente y salud digital, y también apoyamos a nuestros clientes para todo lo que es el soporte, estrategia en su migración de la plataforma analítica de datos. Pues quedo a las órdenes, espero que por lo menos en unos 20 minutos o 18 logré correr, ¿verdad? Pues pude transmitirles un poco de información de valor, ¿verdad? Para que ustedes puedan aplicarla en sus negocios. Ahí quedan nuestros contactos dentro de la empresa y un placer haberlos tenido el día de hoy acá. Muy bien, Julio, muchísimas gracias.